Mi suegra me culpa de que su hijo sea un fracasado y exige que yo trabaje el triple para mantenerlos a ambos. Desde que me casé con José, supe que había firmado no solo un compromiso con él, sino también un pacto silencioso y agobiante con su madre, una mujer que, sin pedir permiso ni mostrar la más mínima intención de moderar su presencia, se instaló en nuestras vidas como si todavía tuviera el derecho divino de dirigir cada decisión de su hijo. Recuerdo con claridad esa primera conversación que tuvimos apenas unas semanas después de la boda, cuando José y yo comenzábamos a acomodarnos en nuestro pequeño apartamento alquilado y ella, sin siquiera haber sido invitada, irrumpió en nuestra casa para supervisar, según sus palabras, que yo estuviera cumpliendo con mi deber como esposa. Se paseó por cada rincón con el ceño fruncido y los labios apretados, criticando sutilmente el orden, los muebles, la decoración y hasta la comida que había preparado para esa noche. Fue la primera de muchas veces que la escuché decir, en tono aparentemente casual pero con veneno en cada palabra, que las mujeres de antes sabían cómo mantener a un hombre motivado, limpio y con la barriga llena. Y que tal vez yo podría aprender una que otra cosa de su ejemplo. En aquel momento, decidí guardar silencio. Tenía la esperanza ingenua de que con el tiempo ella se calmaría, se daría cuenta de que yo amaba a su hijo, y que nuestra vida en común no era una amenaza sino una nueva etapa. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. A medida que los meses pasaron, su presencia se volvió más constante y su opinión más invasiva. José, que en muchas cosas era dulce y atento, tenía una debilidad fatal, la incapacidad de ponerle límites a su madre. Ella lo había criado sola, según decía con orgullo, y siempre repetía que lo había hecho con esfuerzo y sacrificio. Le gustaba recalcar que nadie más que ella sabía lo que era mejor para él, como si eso le otorgara algún tipo de autoridad perpetua sobre su vida adulta. Al principio, todo era sutil, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo José se veía más cansado desde que vivía conmigo, observaciones malintencionadas sobre mi trabajo como administradora en una empresa de logística. Un puesto que me había costado años de estudio y esfuerzo conseguir, y sugerencias de que tal vez yo debería considerar trabajar desde casa para dedicarme mejor a las cosas del hogar. Pero con el tiempo, su actitud dejó de ser sutil. Comenzó a llamarlo todos los días, a veces varias veces al día, para contarle sus dramas, sus achaques o simplemente para recordarle que su deber principal era estar pendiente de ella. Y cada vez que él intentaba marcar una mínima distancia, ella lo culpabilizaba emocionalmente, le recordaba todo lo que había hecho por él y le insinuaba que yo lo estaba alejando. Lo más humillante para mí comenzó cuando José, agobiado por su trabajo y las exigencias de su madre, empezó a decirme en voz baja que tal vez yo podría trabajar un poco más de horas para compensar. Lo dijo una noche mientras yo lavaba los platos y él revisaba su celular. Dijo que se sentía agotado, que su empleo no lo llenaba, que yo era más estable económicamente y que si pudiera tener un tiempo para reorganizar sus ideas, quizá encontraría algo mejor. No se atrevió a pedirme directamente que lo mantuviera, pero la idea quedó ahí, flotando, y yo la recogí con una mezcla de incredulidad, tristeza y una rabia contenida que me quemó por dentro. Cuando le conté esto a una amiga cercana, ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que eso era una locura. Que si seguía permitiendo ese tipo de dinámicas iba a terminar cargando con una familia entera mientras ellos se daban el lujo de jugar a la dependencia emocional. Al principio me resistía a aceptarlo. Pensé que tal vez estaba exagerando, que si hablaba con José, él entendería. Pero entonces ocurrió el episodio que terminó de abrirme los ojos. Fue un domingo por la tarde. José y yo habíamos decidido no salir ese día para descansar, y mientras él dormía una siesta, yo estaba leyendo en la sala. De pronto, mi suegra llegó sin previo aviso, como acostumbraba a hacerlo. Abrió la puerta con su copia de la llave, una copia que yo jamás había probado pero que José había entregado por si acaso, y entró como si fuera su casa. Me miró con esa expresión que mezclaba desdén y superioridad, y dijo que venía a hablar de algo importante. Se sentó en el sofá y sin rodeos me dijo que estaba harta de ver cómo su hijo, que según ella era brillante, con tanto potencial, con un futuro grandioso, se había convertido en una sombra de sí mismo desde que se casó conmigo. Me dijo con la voz cargada de reproche que yo lo había destruido, que era mi culpa que él no estuviera rindiendo como debía,
y que si tuviera un mínimo de decencia, yo trabajaría el triple para compensar lo que le había quitado. Escuché todo en silencio, sintiendo cómo me temblaban las manos y cómo se me formaba un nudo en la garganta. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sentada, absorbiendo cada palabra como si fueran puñaladas que me estaban dejando sin aliento. Cuando terminó su discurso, se levantó como si hubiera hecho algo noble, y dijo que esperaba que recapacitara. Que ella solo quería lo mejor para su hijo, y que si yo no era capaz de darlo, entonces debía hacerme a un lado o compensar con trabajo. Desde ese día, mi visión sobre todo cambió. Empecé a ver con más claridad lo que antes me negaba a aceptar, que estaba siendo víctima de una manipulación sistemática y cruel, y que, peor aún, la persona con la que me había casado no estaba haciendo nada por protegerme. No se trataba solo de una suegra difícil o una suegra metiche. Se trataba de una mujer que me odiaba por ocupar el lugar central en la vida de su hijo, y que haría todo lo posible por destruirme emocional y físicamente, empujándome al límite hasta que yo cediera o desapareciera. En ese momento no sabía todavía lo que iba a hacer. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Y aunque no tenía un plan definido, supe que iba a vengarme. Que no iba a permitir que me siguieran pisoteando. Que iba a exponerla. Que iba a armar una estrategia para devolverle todo el daño que me había hecho. No sería inmediato. No sería impulsivo. Sería frío, calculado y devastador. Porque si ella creía que yo me iba a quedar callada, resignada a mantener a su hijo fracasado mientras ella me insultaba y exigía lo imposible, entonces no me conocía en absoluto. Actualización 1. Había pasado poco más de una semana desde aquel domingo en que mi suegra se presentó sin previo aviso en nuestra casa para vomitar todo su desprecio sobre mí, disfrazado de preocupación materna. Durante esos días, el ambiente en nuestro hogar se volvió espeso, casi irrespirable, como si las palabras que ella había pronunciado se hubieran quedado flotando entre las paredes, contaminando el aire. José notó mi cambio de actitud, por supuesto. Me vio más callada, más distante, pero no se atrevió a preguntar directamente qué me ocurría. Y yo, sinceramente, no sabía si quería tener esa conversación con él todavía. Tenía miedo de que, al decírselo todo de forma directa, su reacción no estuviera a la altura de lo que necesitaba. Temía que me pidiera, una vez más, que entendiera cómo es su madre, o que minimizara lo ocurrido como un malentendido sin importancia. Así que opté por observar, por escuchar, por medir sus reacciones. Quería saber si él mismo era capaz de reconocer que algo no estaba bien. Pero el silencio solo sirvió para corroerme por dentro. Cada vez que lo veía hablando con su madre por teléfono, bajando la voz o caminando hacia otra habitación para que yo no escuchara, sentía que la complicidad entre ellos era más fuerte que el compromiso que había hecho conmigo. Una noche, incapaz ya de contener toda la rabia acumulada, me senté frente a él después de la cena, lo miré directamente a los ojos y le dije que necesitábamos hablar. Al principio, José adoptó esa expresión de resignación que usaba cada vez que anticipaba un conflicto. Pero esta vez no me dejé interrumpir. Le conté, sin omitir ni un solo detalle, todo lo que su madre me había dicho durante su visita, todo lo que me había exigido y todo el desprecio con el que me había tratado. Le dije que ya no podía tolerar más abusos, que estaba al límite, que me sentía humillada, sobrecargada, y que su pasividad era casi tan dañina como las palabras de su madre. Él no dijo nada durante varios minutos. Bajó la cabeza, se frotó el rostro con ambas manos y finalmente admitió, en voz baja, que lo que su madre había hecho era inaceptable. Me dijo que la quería, que sabía que había sido una madre sacrificada, pero que a veces se pasaba de la raya. Le pedí, con una firmeza que no solía usar, que le pusiera límites de una vez por todas. Le dije que, si no estaba dispuesto a hacerlo, no podríamos continuar como pareja. Y lo dije en serio. José me prometió que hablaría con ella. Que le dejaría claro que no podía meterse así en nuestras vidas, que debía respetar nuestro espacio y, sobre todo, que tenía que dejar de culparme por todo lo que, según ella, su hijo no había logrado en la vida. Yo quería creerle, aunque parte de mí ya estaba cansada de promesas vacías. De todas formas, esperé.
Le di el beneficio de la duda, como tantas veces antes. Pensé que, quizás, enfrentarse a su madre era un proceso difícil para él y que necesitaba tiempo para hacerlo. No tenía idea de que, en lugar de aclarar las cosas, lo que había hecho era encender una mecha mucho más peligrosa. Un par de días después, mientras trabajaba desde casa, recibí en mi teléfono un mensaje de texto que al principio pensé que era spam. Tenía varios párrafos, todos con mayúsculas intercaladas, signos de exclamación y errores de ortografía por la furia con la que claramente había sido escrito. Pero al leer la primera línea, supe de inmediato quién lo enviaba. Mi suegra comenzaba diciendo que era una lástima que yo hubiera envenenado a su hijo contra ella, que se notaba que yo tenía experiencia manipulando hombres para sacarles provecho. Que seguramente yo había planeado todo desde el inicio para quedarme con lo poco que él tenía. Me acusó de egoísta, de ambiciosa, de ser una mujer sin valores, y terminó diciendo que era mi obligación trabajar el triple si eso ayudaba a que su hijo no tuviera que rebajarse a aceptar cualquier trabajo mediocre. El nivel de desprecio en ese mensaje fue tan brutal que tuve que leerlo 2 veces para estar segura de que no lo estaba imaginando. Estaba temblando. No porque me sintiera intimidada, sino porque no podía creer que, después de todo lo que había hecho por sostener nuestra casa, por apoyar a José incluso en sus decisiones más cuestionables, la única respuesta que recibía era ese vómito de resentimiento. Lo peor fue que José, cuando le mostré el mensaje, no reaccionó como yo esperaba. Se sorprendió, sí. Me dijo que no sabía que su madre me odiaba tanto. Me pidió disculpas. Pero no se indignó, no se enfureció, no se puso de pie para ir a enfrentarla. Solo me abrazó en silencio y repitió, una vez más, que su madre era así, que no sabía expresarse de otra manera y que él intentaría hablar con ella otra vez. Para mí, ese momento marcó una línea divisoria. Me di cuenta de que no podía seguir esperando que José se transformara de un día para otro en un esposo firme y protector. Comprendí que, si quería salir viva de esa dinámica asfixiante, tendría que tomar las riendas por mi cuenta. Lo miré mientras hablaba, mientras justificaba con suavidad la violencia emocional de su madre. Y me prometí a mí misma que no iba a permitir que esa mujer siguiera tratándome como una sirvienta que debe mantenerlos a ambos por obligación. Empecé a trazar un plan, a imaginar las pequeñas piezas que tendría que mover para protegerme, para aislarla, para exponerla. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero por primera vez sentí que la rabia se convertía en combustible, en dirección. La primera etapa de mi venganza no sería una explosión inmediata. Sería algo más sutil, recoger pruebas, guardar mensajes, registrar comportamientos, documentar cada ataque. Si José necesitaba tiempo para despertar, entonces yo usaría ese tiempo para prepararme. No pensaba quedarme esperando a que su madre me destruyera poco a poco. No después de ese mensaje. No después de todas las humillaciones. Mi paciencia se estaba agotando, y muy pronto, esa mujer iba a entender que la supuesta no era débil que había menospreciado desde el primer día era mucho más fuerte, astuta y peligrosa de lo que jamás se imaginó. Actualización 2. Habían pasado poco más de 4 semanas desde la última vez que hablé directamente con mi suegra, y durante ese tiempo el ambiente dentro de mi casa no solo no mejoró, sino que comenzó a mutar hacia una forma de desgaste mucho más profunda, más silenciosa, pero igual de venenosa. La conversación que José había prometido tener con ella no produjo ningún efecto positivo. Al contrario, fue como arrojar gasolina sobre un fuego mal contenido. A los pocos días de aquel mensaje cargado de odio que ella me había enviado, comencé a notar pequeños cambios en la actitud de José. Ya no se refería tanto a su madre con ese tono neutro al que me tenía acostumbrada. Ahora hablaba de ella con una mezcla de culpa y justificación, como si tuviera que elegir entre su lealtad hacia ella y su compromiso conmigo. Y no quisiera cargar con el costo emocional de asumir ninguna de las dos posturas con firmeza. Me di cuenta de que estaba atrapado en su propia maraña de emociones infantiles no resueltas y que si bien había dado pasos pequeños en dirección a poner límites, no tenía la fuerza necesaria para sostenerlos cuando su madre empezaba a llorar, a enfermarse de repente o a acusarlo de ser un mal hijo por no estar siempre disponible. La situación económica en casa tampoco ayudaba.
A pesar de haber tenido varias entrevistas laborales, José seguía sin conseguir empleo, al menos no uno que cumpliera con sus expectativas personales. Recuerdo que una tarde, mientras almorzábamos juntos, me dijo que una empresa de tecnología le había ofrecido un puesto administrativo con un salario decente, pero que lo rechazó porque, según sus palabras, ese tipo de trabajo no era para él. Yo dejé el tenedor a medio camino, lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando y le pregunté si estaba hablando en serio. Él asintió y añadió que no quería caer en la trampa de trabajar solo por necesidad, que prefería esperar algo que realmente lo motivara. Le dije, sin levantar la voz pero con una frialdad que no pude evitar, que no todos teníamos el lujo de rechazar oportunidades por simple capricho. Que yo estaba reventándome en una empresa que a veces ni siquiera valoraba mi esfuerzo, solo para mantenernos a flote mientras él seguía esperando que el universo le diera un empleo hecho a medida. José me miró como si no entendiera la gravedad de lo que acababa de decir, y en lugar de disculparse o reflexionar, me dijo que le parecía injusto que yo lo culpara por intentar encontrar su vocación. Lo que más me dolió no fue su falta de responsabilidad, sino la sensación de estar sola en una lucha que se suponía que era compartida. Cada día llegaba más cansada del trabajo, física y mentalmente agotada, y lo único que encontraba en casa era una mezcla de evasión, silencio y, ocasionalmente, pasividad cómplice. Y mientras tanto, la figura de mi suegra seguía acechando como una sombra, una presencia constante que se manifestaba en llamadas, mensajes, indirectas lanzadas en grupos familiares o, en el peor de los casos, visitas inesperadas. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de viernes. Yo acababa de salir de una reunión complicada en la oficina cuando mi celular empezó a sonar. Era el número de la casa de mi suegra, pero lo ignoré. Al segundo intento, contesté por pura inercia. Lo que escuché al otro lado de la línea me dejó paralizada. Mi suegra, sin el menor pudor ni consideración, me dijo que necesitaba que le comprara un televisor nuevo, porque el suyo estaba demasiado viejo para ver sus novelas con claridad. Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo, como si yo tuviera la obligación de proveerle los lujos que ni siquiera me podía permitir para mí misma. Traté de mantener la compostura, le respondí que no era posible, que apenas si estábamos saliendo adelante, que ese tipo de gastos eran imposibles de asumir en ese momento. Ella estalló. Gritó que yo era una mezquina, que nunca había hecho nada por ella, que lo mínimo que podía hacer era compensar el daño que le había hecho a su hijo trabajando más duro y ayudándola con lo que necesitara. El tono de su voz era tan alto que algunos compañeros de trabajo, que aún estaban en la sala común, se giraron a verme con expresión de desconcierto. Sentí la humillación arderme por dentro. Colgué sin decir una palabra más, me encerré en uno de los baños y lloré en silencio durante varios minutos. Esa noche, cuando llegué a casa, me encontraba completamente destruida. José notó mi estado anímico, pero al contarle lo ocurrido, su reacción volvió a decepcionarme. Me dijo que su madre era una mujer mayor, que seguramente no se daba cuenta de cómo se expresaba, que yo no debía tomarlo tan personal. Le pregunté si acaso no le parecía absurdo que su madre exigiera que yo le comprara un televisor nuevo mientras él no contribuía con un solo peso a la casa. No respondió. Se limitó a encogerse de hombros y decir que estaba cansado de estar entre nosotras dos. Como si el problema fuera una pelea entre mujeres tercas y no un patrón de abuso emocional y dependencia económica que ya había cruzado todos los límites imaginables. A partir de ese momento, mi relación con José comenzó a erosionarse lentamente. Seguíamos compartiendo el mismo espacio, las mismas rutinas, pero yo sentía que había una grieta creciente entre nosotros, una fisura invisible que se ensanchaba cada día con cada palabra no dicha, con cada evasión, con cada omisión cobarde. Y en medio de todo eso, mi plan seguía madurando. Había empezado a guardar capturas de pantalla de los mensajes de mi suegra, audios de sus ataques y cualquier prueba que pudiera servir en un futuro para defenderme o, si era necesario, para exponerla públicamente. No se trataba de simple revancha, se trataba de justicia. También tomé una decisión que venía postergando desde hacía tiempo, hablé con un abogado de confianza, un conocido de mi hermana que accedió a darme una primera consulta sin costo. Le conté mi situación con la mayor objetividad posible,
evitando los adornos emocionales, centrada en los hechos. Le pregunté qué pasaría si llegaba a considerar una separación legal o incluso un divorcio. Quería saber cuáles eran mis derechos, qué podía hacer si la situación se volvía insostenible. Lo que me dijo me dejó helada, debido a que José no estaba trabajando y que habíamos compartido todos los gastos desde el inicio del matrimonio. En un eventual divorcio podría argumentar que dependía económicamente de mí y solicitar una pensión compensatoria. Fue como recibir una bofetada. No solo estaba siendo emocionalmente maltratada por su madre y abandonada por él, sino que, encima, si decidía liberarme, corría el riesgo de tener que seguir manteniéndolo. Salí de esa reunión con un peso enorme en el pecho, pero también con una claridad que no había tenido hasta entonces. Comprendí que mi salida de esta situación no podía ser impulsiva ni emocional. Tenía que ser estratégica, legalmente sólida, irreprochable. Tenía que prepararme con paciencia y precisión. La ira ya no me dominaba. Ahora me guiaba la determinación. Porque si había algo que esa familia no sabía de mí, era que cuando me empujaban al límite, no me derrumbaba. Me transformaba. Y en silencio, sin que nadie lo notara, comenzaba a construir el terreno sobre el que edificaría mi venganza. Actualización 3. Habían transcurrido poco más de 6 meses desde que consulté por primera vez al abogado sobre mis derechos en caso de que la situación con José y su madre se hiciera insostenible. 6 meses en los que mi cotidianidad fue una especie de batalla silenciosa, agotadora, una rutina en la que fingía normalidad frente a mi entorno mientras por dentro sentía que algo en mí se apagaba día tras día. La acumulación de responsabilidades, el peso del sostenimiento económico, las demandas emocionales que venían tanto de José como de su madre. Y la indiferencia sistemática de él frente a mis necesidades más básicas me habían dejado en un estado de extenuación que ya ni siquiera lograba ocultar. Aún así, seguía funcionando. Mantenía mi rendimiento laboral, cumplía con las tareas del hogar, y cada vez que mi suegra aparecía, ya fuera a través de una llamada o en persona, activaba esa especie de piloto automático que me permitía escucharla sin quebrarme. Pero esa aparente calma era solo la antesala de lo que estaba por desatarse. José, durante esos meses, continuó sin empleo. Según él, seguía explorando oportunidades que estuvieran a la altura de sus expectativas y cada semana aparecía con alguna nueva idea que rápidamente abandonaba. Primero fue un curso online de programación que dejó a medias, luego, un proyecto de diseño gráfico que nunca llegó a concretar, después, una propuesta de emprendimiento que no pasó de una lluvia de ideas anotadas en una libreta olvidada. Mientras tanto, las cuentas seguían llegando y yo, con una mezcla de resignación y rabia, seguía cubriéndolo todo. Llegó un punto en que tuve que suspender mi aporte al fondo de ahorro personal porque simplemente no alcanzaba. No lo dije en voz alta, no le reclamé directamente, pero por dentro sentía que cada vez que sacrificaba algo mío por sostener a José, enterraba un poco más de la mujer que había sido antes de casarme con él. Mi suegra, por supuesto, no solo no se retiró de la escena sino que intensificó su presencia. Cada vez que llamaba, porque ella jamás preguntaba si era un buen momento, se permitía comentar con desdén lo cansada que me veía, insinuando que eso era porque yo no sabía organizarme como esposa. Llegó a decirme una vez, mientras se servía un café en mi cocina como si estuviera en su casa, que una mujer que se respeta no hace sentir a su esposo como una carga. Esa frase me dejó paralizada por un momento. No solo negaba toda la realidad de los últimos meses, sino que invertía por completo el orden de las cosas, convirtiéndome a mí en la opresora y a José en la víctima de una mujer poco amorosa. Lo peor de todo fue que él, al escuchar ese comentario, no dijo nada. Se limitó a cambiar de tema con una sonrisa incómoda, como si no valiera la pena entrar en ese terreno. Y fue precisamente ese silencio cómplice lo que terminó de encender la chispa. Unos días después de aquel episodio, ocurrió algo que marcó el verdadero punto de quiebre. Había tenido una semana particularmente pesada en el trabajo. Habíamos perdido un cliente importante, y eso había generado una sobrecarga de tareas administrativas y ajustes en los cronogramas. El viernes en la tarde, después de una jornada de 12 horas, llegué a casa con la esperanza de poder dormir un par de horas antes de cenar.
Pero al abrir la puerta me encontré con una escena que jamás olvidaré. Mi suegra estaba en la sala, reorganizando mis estanterías, cambiando la disposición de los libros, sacando objetos decorativos que yo había comprado con tanto cariño, y reemplazándolos por unas figuras religiosas y jarrones que, según ella, tenían mejor energía. Lo más perturbador era que José no estaba en casa, y ella había entrado con su copia de la llave, esa que había prometido devolver meses atrás. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me respondió con total desfachatez que no tenía por qué avisarme si quería ver a su hijo, que esa también era su casa, y que estaba cansada de ver cómo yo la tenía descuidada y sin calidez familiar. Me dijo que tenía que intervenir antes de que todo se viniera abajo, porque estaba claro que yo no tenía el sentido del hogar que una mujer debía tener. No grité. No la insulté. Solo me acerqué con pasos lentos y le dije con toda la calma que pude reunir que era la última vez que entraba sin permiso, y que si no se iba en ese momento, iba a llamar a la policía para denunciar una invasión a la propiedad privada. Me miró con desprecio, como si no pudiera creer que yo, la nuera acomodada que había tolerado todo en silencio, fuera capaz de plantarle cara. Apretó los labios, recogió sus cosas lentamente y antes de salir me dijo que algún día me arrepentiría de ponerla en contra, que José siempre sería suyo y que yo no era más que un episodio pasajero en su vida. Esa noche, cuando José llegó, se lo conté todo. Esperaba resistencia, excusas, algún intento por suavizar la situación. Pero por primera vez desde que comenzó todo, lo vi reaccionar con algo que se parecía a la indignación. Me escuchó hasta el final, respiró hondo y, sin que yo tuviera que pedírselo, dijo que era hora de recuperar la llave y de marcar distancia definitiva. Tomó el teléfono, la llamó y, aunque no pude oír todo lo que le decía desde el otro cuarto, percibí por el tono que estaba siendo firme. Cuando colgó, volvió a la sala, me abrazó y me pidió disculpas. Me dijo que no entendía cómo había permitido que la situación llegara tan lejos. Y yo, aunque agradecí el gesto, no sentí alivio. Sentí que era demasiado tarde, que su reacción era apenas una parte del daño ya hecho. Pero guardé silencio. Sabía que no era el momento para reproches. A partir de ahí, comencé a trabajar de forma más organizada en mi plan. Ya tenía decenas de mensajes guardados, audios en los que su madre me insultaba, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales donde lanzaba indirectas con nombres apenas disimulados. Incluso videos cortos que grabé en momentos donde ella entraba a mi casa sin avisar y criticaba todo con una expresión de repulsión. Empecé a organizar toda esa información en carpetas, fechas, contextos. Sabía que no podía usar nada de eso aún, que debía esperar el momento adecuado. Pero también sabía que ese momento llegaría. Porque si algo tenía claro, era que mi suegra no sabía detenerse. Y yo no tenía ninguna intención de seguir tolerando su presencia. Mientras tanto, la relación con José entró en una etapa extraña. No había peleas, pero tampoco había complicidad. Él parecía aliviado por haber dado ese paso con su madre, pero no comprendía que el daño estaba hecho y que yo necesitaba algo más que gestos simbólicos para confiar de nuevo. Comenzamos a asistir a terapia de pareja. Fue idea mía, y él accedió, quizá por culpa, quizá porque no quería perder del todo lo que aún quedaba de nosotros. Las primeras sesiones fueron duras. El terapeuta, un hombre bastante directo, no tardó en señalar que José arrastraba una dependencia emocional con su madre que lo incapacitaba para establecer límites reales. Él no lo negó, pero tampoco parecía entender cómo reparar todo lo que esa dependencia había causado en nuestra relación. Aún así, decidí continuar. No porque tuviera esperanza ciega, sino porque necesitaba saber hasta dónde era capaz el de llegar por salvar nuestro vínculo. Pero al mismo tiempo, ya no me sentía atada a la idea de que nuestra relación era inquebrantable. Empezaba a ver que tenía alternativas. Que podía elegir. Que podía marcharme si era necesario. Y lo más importante, que podía hacerlo sin miedo. Porque ahora tenía pruebas. Tenía respaldo. Tenía un relato documentado, estructurado, verídico, que me protegía de cualquier intento de difamación. Y aunque no lo había usado todavía, sabía que lo haría.
Porque mi suegra no sabía lo que era enfrentarse a alguien que, en silencio, había aprendido a defenderse. Muy pronto, se daría cuenta. Y ya no podría escudarse en la edad, en el drama, ni en su papel de madre sacrificada. Porque yo estaba decidida a destruir su fachada con la verdad. Y no habría nada que pudiera hacer para evitarlo. Actualización 4. Había transcurrido casi un año desde el primer gran quiebre, desde aquella escena en la sala de mi casa en la que mi suegra, con una insolencia calculada, irrumpió en mi espacio para imponer su voluntad y marcar territorio como si yo fuera una simple inquilina temporal en la vida de su hijo. Durante ese tiempo, todo se transformó de forma silenciosa pero firme. La rutina diaria entre José y yo se volvió más estable a simple vista, más funcional, casi civilizada. Empezamos a desarrollar una especie de convivencia contenida, sostenida por acuerdos tácitos, por sesiones de terapia cada 2 semanas, y por un esfuerzo sostenido de no provocar nuevos incendios. En la superficie, las cosas parecían mejorar. Pero yo, que había aprendido a leer entre líneas, sabía que esa calma era apenas una tregua momentánea, y que bajo ella seguía latiendo un conflicto más profundo, más estructural, que tarde o temprano volvería a explotar. José comenzó a distanciarse de su madre en apariencia. Reducía las llamadas, evitaba visitar su casa y, al menos dentro de nuestro hogar, ya no permitía que ella hablara mal de mí en su presencia. Sin embargo, eso no significaba que el vínculo enfermizo entre ambos se hubiera roto por completo. Era como si hubiera aceptado, racionalmente, que su madre se había extralimitado, pero aún no podía cortar del todo el cordón invisible que la mantenía atada a cada decisión que tomaba. Seguía consultándole cosas irrelevantes, buscaba su aprobación de forma encubierta y, aunque me ocultaba algunos contactos con ella, yo sabía cuando había hablado con ella porque su estado de ánimo cambiaba sutilmente. Se volvía más retraído, más irritable, más propenso a desviar conversaciones. En terapia, el psicólogo lo abordó con delicadeza pero firmeza. Le habló sobre la necesidad de construir una identidad propia, sobre lo destructivo que puede ser arrastrar una lealtad infantil a la vida adulta. José asentía, comprendía intelectualmente el mensaje, pero en la práctica, avanzaba a pasos tan lentos que era frustrante. Y yo, desde mi lugar, empezaba a perder la esperanza de que alguna vez pudiera realmente independizarse emocionalmente. Mientras tanto, mi suegra no se resignaba a su nueva posición secundaria. Aunque había perdido su acceso físico directo a nuestra casa, había encontrado otras formas de mantenerse presente y de recordarme que, desde su perspectiva, yo seguía siendo una intrusa que debía ser corregida o eliminada. Comenzó a usar las redes sociales como su nuevo campo de batalla. Publicaba indirectas en su perfil, citas manipuladas sobre la familia, el deber de los hijos, el rol de la mujer en el hogar, acompañadas de fotos antiguas de José en las que aparecía ella sola con él, como queriendo enfatizar que todo lo que él era se lo debía a ella y únicamente a ella. En más de una ocasión, subió imágenes con descripciones que no dejaban lugar a dudas, frases como cuando un hijo se pierde, la culpa es de la mala compañía que lo aleja de su madre o la que se casa con un hombre. Se casa con su historia, pero no con el derecho a borrarla. Todo estaba dirigido hacia mí, aunque sin nombrarme. Y aunque muchos familiares sabían perfectamente a quién se refería, nadie decía nada. Algunos por miedo, otros por indiferencia, y los más cobardes por simple conveniencia. Lo que mi suegra no sabía era que, mientras ella utilizaba sus redes para proyectar su veneno de forma solapada, yo seguía acumulando pruebas con la paciencia meticulosa de quien entiende que la venganza no se improvisa. Se construye con estrategia. Tenía carpetas digitales llenas de capturas, registros de fechas, publicaciones descargadas, conversaciones de WhatsApp y audios en los que sus verdaderos pensamientos salían a la luz. Todo estaba ordenado, etiquetado, respaldado en múltiples dispositivos. Pero aún no era el momento de usarlo. Necesitaba que el impacto fuera absoluto, irreversible, sin posibilidad de negación o manipulación. Y entonces, la oportunidad se presentó de una forma que no había anticipado. Una de las primas de José, una mujer bastante reservada con la que siempre tuve una relación cordial, se comunicó conmigo por privado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, que había algo que debía saber.
Nos encontramos en una cafetería discreta del centro, y allí me mostró una serie de capturas de pantalla del grupo familiar de WhatsApp en el que mi suegra se desahogaba a diario. Las imágenes eran demoledoras. No solo hablaba de mí con desprecio absoluto, sino que también insultaba a José, lo llamaba débil, fracasado, desagradecido, afirmaba que yo lo tenía embrujado, que lo manipulaba para que la ignorara. Y que algún día él abriría los ojos y la dejaría para volver a casa donde pertenecía. Decía que yo era una carga emocional, una interesada que solo estaba con él por conveniencia, y que había destruido la esencia de su hijo. Todo eso lo escribía con una crueldad escalofriante, sin filtro, delante de familiares que no sabían cómo reaccionar o simplemente preferían ignorarlo. La prima me confesó que no aguantaba más ver esa situación, que estaba harta de su manipulación emocional y de cómo intentaba manipular la imagen pública de todos los que no se sometían a ella. Fue su gesto lo que me dio la señal que necesitaba. La red se estaba debilitando desde adentro, y eso significaba que era hora de actuar. Decidí que no sería una confrontación directa. No valía la pena enfrentarla cara a cara, porque su naturaleza narcisista solo sabría defenderse con llanto, victimismo y amenazas. En cambio, opté por la exposición silenciosa pero devastadora. Subí una publicación en mis redes personales, solo visible para la familia extendida, en la que compartí una recopilación cuidadosamente seleccionada de pruebas. No incluí insultos ni juicios, solo los mensajes y audios textuales, sin ninguna edición. Añadí una breve introducción explicando que durante años había sido atacada y difamada por una persona que jamás aceptó mi lugar en la vida de José, que había tolerado demasiado por amor, pero que ya no podía seguir callando. Dejé que los hechos hablaran por sí solos. Cerré los comentarios, bloqueé las reacciones, y esperé. Lo que ocurrió después fue una cadena de reacciones silenciosas pero poderosas. En privado, varios familiares me escribieron para pedirme disculpas por no haber visto lo que estaba pasando. Otros me confesaron que temían a mi suegra desde hacía años, que les había hecho lo mismo a otros miembros de la familia y que, por eso, se mantenían alejados. Algunos incluso me agradecieron por haber tenido el valor de exponerla. Por supuesto, ella también reaccionó. Me mandó un mensaje furioso diciendo que la había traicionado, que había manipulado todo para dejarla como una villana, que iba a demandarme por difamación. Lo eliminó minutos después, pero yo ya había guardado una captura. No respondí. No era necesario. Lo que había hecho ya estaba hecho. Y, por primera vez en años, me sentí en control. José, cuando vio todo lo que publiqué, se quedó en silencio por varios minutos. Luego, me miró y dijo que no sabía que su madre lo odiaba tanto como para hablar de él con esas palabras. Me confesó que había vivido toda su vida creyendo que su madre lo protegía, que lo cuidaba, pero que ahora entendía que lo había moldeado para que fuera dependiente, sumiso, incapaz de ver más allá de ella. Me pidió perdón, me abrazó, y dijo que necesitaba un tiempo para procesarlo todo. Yo no respondí. Solo asentí. Porque en el fondo sabía que ese proceso le correspondía a él y solo a él. Mi venganza no fue estridente. No necesitó gritos, ni confrontaciones públicas, ni peleas interminables. Solo necesitó la verdad, meticulosamente documentada y expuesta en el momento adecuado. Y aunque sé que mi suegra seguirá siendo un espectro rencoroso en nuestras vidas, ahora sabe que no puede acercarse sin consecuencias. Ha perdido el poder. Su máscara se rompió. Y yo, por fin, empiezo a recuperar lo que durante años me intentaron arrebatar, mi voz, mi paz, y mi dignidad. Actualización final. Había pasado poco más de 1 año y medio desde aquel día en que decidí exponer a mi suegra públicamente. A veces, cuando pienso en todo lo que ocurrió desde el inicio, me cuesta creer que haya sido mi propia vida. La transformación no fue inmediata ni carente de tropiezos, pero fue total, profunda, y sobre todo, irreversible. Aquella versión de mí que una vez aceptó el abuso en silencio, que soportó humillaciones camufladas de consejos maternales, que cargó con la responsabilidad económica de un hogar mientras era insultada por la misma mujer que debía mantenerse al margen, había quedado sepultada en ese pasado que decidí enterrar sin ceremonia ni despedidas.
Y aunque la herida seguía allí, abierta en algunos bordes, la cicatrización había comenzado, y con ella, el nacimiento de una mujer que ya no toleraba migajas ni compartía techo con quien no supiera defenderla con la misma ferocidad con la que ella había aprendido a defenderse sola. En el plano más inmediato, las consecuencias de mi publicación fueron mucho más intensas de lo que había previsto, no por la reacción esperada de mi suegra, que fue tan violenta y victimista como había anticipado, sino por la avalancha de verdades que empezaron a salir a la luz una vez que su imagen fue despojada del blindaje social que había construido durante décadas. Resultó que yo no había sido la única víctima de su manipulación emocional. Varias mujeres de la familia, tías políticas, primas, incluso la exesposa de un hermano mayor de José, se comunicaron conmigo en las semanas posteriores para contarme que habían vivido situaciones similares, y que hasta ese momento no se habían atrevido a hablar por miedo al aislamiento familiar o por simple desgaste emocional. Lo que comenzó como una publicación con pruebas concretas se convirtió, sin que yo lo planeara, en un punto de inflexión dentro de la dinámica de poder que ella había mantenido durante años. Ya no podía controlar el relato. Ya no podía usar su papel de madre sacrificada para silenciar a otros. Y esa pérdida de control fue lo que más le dolió. Intentó contraatacar, por supuesto. Durante semanas, se dedicó a escribir publicaciones que rozaban lo delirante, alternando entre la exaltación de sus propios logros como madre y las acusaciones veladas, y a veces directas, hacia mí. Llegó a insinuar que yo había editado los audios, que había manipulado las conversaciones, que todo era parte de un plan retorcido para alejar a su hijo de ella y quedarme con sus bienes. Como si el único valor que José tuviera en su vida fueran sus pertenencias materiales. Incluso envió mensajes a otros familiares en los que decía que yo estaba descompuesta por dentro y que una mujer que no puede tener hijos busca destruir a la madre del hombre para sentir que es la única que importa. Esa fue la primera vez que me atacó usando mi proceso de fertilidad, una parte de mi vida que siempre habíamos mantenido en reserva y que solo José conocía en detalle. Aquella frase no me dolió por la crueldad, sino por la traición implícita. Saber que ella accedió a esa información porque él, en algún momento, se lo confió, me dejó helada. Supe entonces que, aunque José estuviera intentando cambiar, su madre seguía teniendo acceso a partes de él que yo ya no consideraba seguras. La relación entre José y yo se transformó de forma inevitable. Durante meses seguimos en terapia, y hubo momentos en los que parecía posible reconstruir algo con bases nuevas. Él consiguió finalmente un trabajo estable en una empresa de análisis de datos, lo cual alivió muchísimo la carga económica y, en apariencia, equilibró la dinámica entre ambos. Comenzó a involucrarse en tareas domésticas, mostró más disposición para escuchar. E incluso bloqueó a su madre durante un par de semanas después de que ella le enviara un mensaje lleno de insultos tras enterarse que él había respaldado públicamente mi publicación. Pero su culpa era tan profunda, tan enredada con la crianza que había recibido, que cada pequeño paso hacia su autonomía lo sumía en un proceso de duelo. Lloraba en terapia, hablaba de su infancia con un dolor contenido, y más de una vez me confesó que no sabía cómo ser un hombre si no estaba cumpliendo con las expectativas de su madre. Yo lo acompañé en ese proceso con toda la empatía que me fue posible, pero al cabo de unos meses, comprendí una verdad que ya no podía seguir evadiendo. Lo que José necesitaba sanar era tan profundo y estructural que yo no podía cargar también con esa responsabilidad. Lo amaba, sí, pero no al precio de seguir posponiéndome a mí misma. Y no después de haber peleado tanto por recuperar mi dignidad. Decidí separarme. No fue una ruptura violenta ni dramática. Fue una conversación larga, dolorosa, sincera. Le dije que valoraba su proceso, que admiraba el esfuerzo que estaba haciendo por desmontar los mandatos heredados, pero que yo ya no era la misma mujer que había comenzado ese camino a su lado. Le dije que necesitaba cerrar ese ciclo por completo, sanar en mis propios términos, y reconstruir mi vida sin la sombra de su madre proyectándose sobre todo lo que hacíamos. José lloró. Dijo que me entendía. Que lamentaba no haber despertado antes. Que sabía que perderme era parte de la consecuencia de todo lo que había permitido. Y yo, aunque también lloré, me sentí en paz. Porque por primera vez no estaba reaccionando desde el miedo o la rabia. Estaba eligiendo.
Estaba diciéndome a mí misma que merecía algo más que sobrevivir. Que merecía vivir en un entorno libre de desprecio, libre de manipulación, libre de cargas ajenas disfrazadas de deberes morales. Tras la separación, me mudé a un pequeño apartamento en una zona más tranquila de la ciudad. No necesitaba mucho. Solo un espacio mío, limpio, en silencio, sin ecos de voces que me exigieran ser más de lo que ya era. Comencé a salir con amigas que había descuidado durante los años de tormenta, retomé mis clases de yoga y dediqué mis fines de semana a escribir, una afición que había abandonado por la rutina asfixiante. Poco a poco, sentí como mi cuerpo comenzaba a descomprimirse, como mi mente se despejaba. Me descubrí respirando con profundidad, durmiendo sin interrupciones, riendo con libertad. Y, sobre todo, sintiendo que el futuro ya no me pesaba como una condena. De mi suegra no volví a saber mucho. Algunas personas me dijeron que estaba recluida en su casa, que seguía intentando manipular a sus otros hijos, que se victimizaba ante cualquier mínimo rechazo. No me interesa. No siento odio hacia ella, pero tampoco compasión. Siento distancia. Siento que forma parte de una historia que me tocó atravesar para comprender hasta dónde era capaz de llegar para protegerme. Y aunque no planeo venganza adicional, sé que si algún día intenta atacar de nuevo, no encontrará a la mujer temerosa que alguna vez toleró sus abusos. Encontrará a alguien que ya no teme destruir todo lo que sea necesario con tal de no volver a ceder terreno en nombre de un respeto mal entendido. Esa es, finalmente, la enseñanza más amarga y más valiosa que me dejó esta experiencia. Que el respeto no es ceder ante la edad, ni ante el parentesco, ni ante la historia compartida. El respeto comienza por una misma. Por saber cuándo decir basta. Por elegir la dignidad incluso cuando el amor amenaza con volverse jaula. Y por entender que la venganza, a veces, no necesita gritos ni escándalos. Solo necesita memoria, determinación y la valentía de no callarse nunca más.